Se abre la sesión. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Buenas tardes a los señores académicos honorarios, numerarios, correspondientes y electos. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy martes 4 de junio. Es una sesión muy especial donde damos posesión al presidente de la Academia de Historia de Ocaña, don Luis Eduardo Páez García. Esta sesión se está transmitiendo en tiempo real por streaming a los académicos del resto del país y de Europa, quienes ya están en sintonía. Entonces, señor presidente, me permito leer el orden del día. Excusas y verificación del quórum, palabras del señor presidente académico Eduardo Durán Gómez, proposiciones, presentación del Boletín de Historia y Antigüedades número 864 por el editor adjunto académico Roger Pita. Cuarto, presentación de libros, si alguno de los académicos tiene libros para presentar hoy. Y a continuación, la posesión como académico correspondiente de don Luis Eduardo Páez García. Primero, toma del juramento por el presidente de la Academia, luego disertación del recipiendario sobre el tema Gerard Neyer, un viajero belga del siglo XIX en Colombia, entrega del diploma, imposición de la insignia de la Academia por la señora Marta Pacheco de Páez, y concluido el acto académico, el recipiendario ofrecerá una copa de vino en el Salón Alberto Lleras. Leído el orden del día, señor presidente. En consideración, el orden del día. ¿Lo aprueban los señores académicos? Gracias, señores académicos. Señor presidente, se han excusado los siguientes académicos. Por motivos de salud, el académico numerario José Antonio Rivadeneira. Otro tanto, el académico Rodolfo Segovia. Por viaje, Antonio Cacua, Victoria Peralta. Y otras excusas de los académicos Roberto Herrera Soto, Jorge Morales Gómez, Alberto Gómez Gutiérrez, quien se encuentra en el exterior, y Juan Camilo Restrepo, quien también se encuentra en el exterior. Tenemos quórum, señor presidente, para deliberar y decidir. Continuemos con el orden del día. En primer término, las palabras del señor presidente académico Eduardo Durán Gómez. Señores académicos, honorarios de número y correspondientes, señores miembros de la mesa directiva, señores invitados especiales, doctor Armando Amaya, miembro del Comité Nacional de Cafeteros de Colombia, doctora María Clara Ospina Hernández, señores miembros de las academias que nos visitan, de la Academia de Historia del Norte de Santander, de la Academia de Historia de Ocaña, invitados especiales, señores miembros de la Sociedad Santanderista de Colombia, señoras y señores. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que hoy entregamos un nuevo ejemplar de nuestro Boletín de Historia y Antigüedades, el número 864. Están para imprenta el 865 y el 866, que los entregaremos próximamente. Igualmente, quiero comunicarles a los señores académicos que el almuerzo de compañeros va a ser el próximo martes 11 a las 12 del día en el Club de Abogados. Logramos concretar con el club una tarifa especial. Los esperamos a todos, esperamos tener una gran reunión de compañerismo ese día a las 12 del día y se les enviará por correo electrónico las especificaciones de la dirección
y la confirmación de la obra. De otro lado, nos encontramos muy complacidos con la presencia del historiador Luis Eduardo Páez García, quien hoy hace su ingreso a esta academia en calidad de miembro correspondiente de la institución. Queremos darle la más cordial bienvenida al doctor Luis Eduardo Páez García, muy ilustre presidente de la Academia de Historia de Ocaña, institución tan cara a nuestros afectos por todo lo que ha significado su accionar en torno a la conservación del patrimonio cultural de la región y por todos aquellos aportes que ha hecho a la historiografía nacional. Ocaña ha sido tierra de gentes ilustres y próceras, que han dejado una huella imborrable en nuestro pasado histórico, y allí en esa ciudad se han sucedido acontecimientos de enorme envergadura, como aquel que congregó a los convencionistas de 1828 en un intento de estructurar un nuevo ordenamiento constitucional por parte de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, hecho lamentablemente fallido debido a las incomprensiones de la época que terminaron imponiéndose y generando momentos aciagos para la naciente república. Allí, en ese escenario, Luis Eduardo Páez ha estado desarrollando un papel fundamental que se traduce no solo en sus actividades como director del Museo de la Gran Convención, que funciona con los auspicios del Ministerio de Cultura, sino también como presidente de la Academia de Historia de ese municipio, en donde adelanta permanentes actividades de investigación, de divulgación histórica a través de las revistas Horizontes, que él fundó, y Acaritama, que con tanto esmero publica esa institución académica. También a través de debates que contribuyen al enriquecimiento del análisis de nuestro pasado histórico. Nos ha traído hoy, para su trabajo de recipiendario de esta academia, las impresiones de un profundo análisis que ha hecho de un viajero belga, don Gerald Noyel, quien recorrió nuestro territorio entre 1898 y 1908 y se dedicó a plasmar sus análisis de lo que percibía, así como a elaborar ilustraciones muy significativas de todo aquello que llamaba su atención y que merecía ser plasmado en gráficas. Allí es posible observar nuestro panorama de la época, en donde la presencia de una riqueza natural exuberante brindaba elementos de asombro y contrastaba con el incipiente desarrollo y la precariedad de la vida cotidiana, en donde las limitaciones afloraban de manera preocupante y dramática. Luis Eduardo Páez analiza todos estos escenarios y nos brinda elementos muy ricos en datos puntuales que nos permiten obtener una visión muy aproximada de la época y de lo que un culto y acucioso observador extranjero plasmaba en sus interesantes percepciones. Le damos la bienvenida, doctor Páez, y con su ingreso estamos cumpliendo también con un viejo anhelo de atraer a las personalidades de la provincia a esta academia para que se nos permita ofrecer un escenario mucho más completo de lo que debe ser el análisis de nuestras preocupaciones históricas. Muchas gracias. Proposiciones. Tengo en la mesa dos proposiciones, una de duelo y otra de candidaturas. Proposición de duelo. La Academia Colombiana de Historia, en la sesión de la fecha, expresa sus condolencias al señor académico de número, doctor Antonio José Rivadeneira, por el fallecimiento de su hermana, doña Emma Rivadeneira de Pinzón, acaecida la semana anterior en Bogotá. Por secretaría se enviará el texto
de esta proposición en nota de estilo, en Bogotá, a 4 de junio de 2019. En consideración, la proposición leída. ¿La aprueban los señores académicos? Gracias, señores académicos. Proposición. Téngase como miembro correspondiente a don Álvaro Pachón Muñoz, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, máster en investigación de operaciones de la Universidad de California en Berkeley, máster de la Escuela John F. Kennedy de Administración Pública de la Universidad de Harvard, magíster y PhD del Departamento de Economía de la Universidad de Harvard, socio de Álvaro Pachón Asociados. Sus investigaciones se han centrado en la economía del transporte, la economía regional y urbana, la demografía, la historia económica del siglo XIX y la evaluación económica y social de proyectos de infraestructura. Ha sido asesor del director del DANE, director general de procesamiento de datos del DANE, consultor del Banco Mundial, gerente general de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, decano de Economía de la Universidad de La Salle, director del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana, director de Ciencias Básicas en la Escuela Colombiana de Ingenieros, miembro de número de la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas, autor de los siguientes libros, con Ernesto Rojas Morales, Bogotá, ¿qué seremos? Población y Territorio, 2017, publicado por la Sociedad de Mejoras Públicas y Ornato de Bogotá. Coautor con María Teresa Ramírez del libro La infraestructura del transporte en Colombia durante el siglo XX, publicado por el Banco de la República y el Fondo de Cultura Económica. Compilador de transporte masivo en Bogotá. En Bogotá, a junio 4 de 2019. Advierto que esta proposición, de ser aprobada, pasará a estudio de la Comisión de Candidatura para que se elabore el respectivo informe y regrese a esta plenaria para un segundo debate. Entonces, en consideración la proposición leída. ¿La aprueban los señores académicos? Gracias, señores académicos. A continuación, la presentación del boletín 864 de Historia y Antigüedades por el editor adjunto, el académico Roger Pita. Tiene la palabra el académico doctor Roger Pita. Gracias, señor presidente. Rindo muy complacido el informe, la presentación de este nuevo número del Boletín de Historia de Antigüedades, el 864, con un conjunto de artículos que comienza con la obra del académico Pablo Fernando Pérez Riaño, titulada La arqueología de la guerra y las batallas de la campaña libertadora de 1819, con una visión muy novedosa de la campaña desde el punto de vista de la arqueología y del paisaje. El segundo trabajo precisamente es del autor el doctor Luis Eduardo Páez, que nos acompaña y se posesiona hoy como miembro correspondiente, con su obra La memoria de José Eusebio Caro. El siguiente trabajo es el de la profesora de la Universidad de los Andes, Verónica Uribe Hamburg, titulado El álbum de antigüedades neogranadinas de Liborio Cerda. Otro trabajo ya dentro de la historia mucho más contemporánea es el del académico Bernardo Vela Orbegoso, profesor de la Universidad de Externado y miembro de esta academia, titulado La política exterior colombiana y las transformaciones del orden global. Y se han incluido dos trabajos alusivos al conflicto interno reciente en Colombia. El primero de ellos es el del académico Ricardo Esquivel Triana, titulado Transformación del poder aéreo y conflicto armado en Colombia, 1985-1998. El segundo es el del capitán Jorge Mauricio Cardona Angarita, miembro de esta institución, con su trabajo titulado El ataque en la quebrada del Villar y sus consecuencias en el conflicto interno colombiano 1998-2000. Estas son los artículos incluidos en la primera sección, que son artículos evaluados por pares académicos. En la segunda sección, que es la de reflexiones históricas,
Contamos con el trabajo del padre Alberto Gutiérrez, miembro de esta academia, titulado La pragmática sanción de Carlos III, resultado de una de sus intervenciones aquí en la academia. El otro trabajo es el de Joseph Capriles Goldish, titulado Simón Bolívar, del exilio al libertador. Y se incluyen también las palabras de posesión del académico Eduardo Santa como académico honorario, las palabras pronunciadas por la señora Sara Santa, hija del académico. Se incluyen también los trabajos alusivos al homenaje a Indalecio Liévano Aguirre en el centenario de su natalicio, con 2 discursos que se pronunciaron en esa ocasión, uno a nombre del académico Benjamín Ardila Duarte y el segundo pronunciado por el académico Enrique Gaviria Liévano. Igualmente, incluye este número los discursos pronunciados el 23 de mayo de 2017 durante la inauguración de la exposición La recuperación de la memoria social, una urgencia del presente, conmemorativa del 20º aniversario del fallecimiento del expresidente Virgilio Barco Vargas. Allí se incluyeron 3 trabajos, uno del secretario académico titulado Virgilio Barco Vargas, La puesta de valor en lo patrimonial, una constante en su vida pública. Otro trabajo escrito por el académico Rodrigo Llano Izaza, titulado El talante liberal de Virgilio Barco, y otro de quien les habla, titulado Aportes a la investigación histórica de la publicación Biblioteca Presidencia de la República, editada por la Fundación Santander. En la sección recensiones, el profesor Roberto Pineda Camacho, miembro de esta corporación, trae 2 trabajos descriptivos de 2 obras. La primera de ellas se denomina Memoria histórica sobre los límites entre la República de Colombia y el Imperio del Brasil, Quijano Otero José María, una obra publicada por la Universidad Nacional el año pasado. Y la otra, titulada Levi Strauss, de Emmanuel Lawyer. Y finalmente, en la sección documentos, un trabajo de quien les habla sobre las andanzas y desventuras de un pastuso patriota en tiempos de la independencia, un documento extraído de los archivos del Archivo General de la Nación. Y, como es habitual, la sección de la vida académica sobre los informes y las actividades realizadas por esta corporación que tradicionalmente realiza el secretario académico. Entonces pongo a consideración de ustedes este nuevo número del Boletín de Historia y Antigüedades. Muchas gracias. Gracias, señor académico Roger Pita. Continuamos con el orden del día. Si hay libros para presentar. Pasamos a la sección de presentación de libros. ¿Alguno de los académicos tiene un libro para presentar? No hay libros pendientes de presentar. A continuación, la ceremonia de posesión como académico correspondiente de don Luis Eduardo Páez García, a quien le damos la bienvenida, al igual que sus familiares, a la señora Marta Pacheco, a los académicos de esta academia, a los académicos de Ocaña, a la colonia de Ocaña en Bogotá, a los señores periodistas y al grupo de parlamentarios y de invitados especiales de la academia. Señor presidente, entonces el primer punto es toma del juramento. Doctor Luis Eduardo Páez García. ¿Jura usted por Dios, la patria y la academia cumplir fielmente los deberes que le impone el cargo de miembro correspondiente para el cual ha sido elegido?
Si así lo hiciera, la Academia se lo premie, si no, él y ella os lo demanden. Bienvenido. A continuación, la disertación del recipiendario sobre el tema Gerard Meyer, un viajero belga del siglo XIX en Colombia. Tiene la palabra el doctor Luis Eduardo Páez García. Doctor Eduardo Durán Gómez, presidente de la Academia Colombiana de Historia, honorables miembros de la mesa directiva de la Academia, miembros honorarios de número y correspondientes, doctor Edgar Cano Amaya, presidente del Centro de Historia de Charalá, doctor Luis Fernando Niño, presidente de la Academia de Historia de Norte de Santander, colegas de la Academia de Historia de Ocaña y Norte de Santander, delegación del municipio de Río de Oro, Colonia Provincial Ocañera, presente en esta ocasión, señores parlamentarios presentes, apreciada Marta y mis queridos hijos Luis Eduardo, Miguel y Diana María, sus esposas y sus familias, queridos ocañeros presentes, damas y caballeros. Antes de comenzar, quiero agradecer a los honorables académicos que tuvieron a bien postular mi nombre y aprobar mi ingreso como miembro correspondiente de esta benemérita institución. Recordamos con afecto la memoria de mi padre, Luis Eduardo Páez Curbel, quien en el año de 1940 también ingresara en esta institución. Gerard Noyel, un viajero belga del siglo XIX en Colombia. Después de la disolución de la Gran Colombia en 1830, comienza a consolidarse los estados de Venezuela, Ecuador y Nueva Granada. Una sucesiva serie de confrontaciones políticas y guerras civiles, inicialmente entre los partidarios del centralismo y el federalismo, se agudizaría con la creación del Partido Liberal en 1848 y del Conservador en 1849, desembocando en la Guerra de los 1000 días. El académico Fernán González precisa, abro comillas, la Guerra de los 1000 días que cierra el siglo XIX colombiano mostraría las limitaciones de las articulaciones que los partidos liberal y conservador habían construido para relacionar regiones y localidades con el Estado central, lo mismo que la precariedad de las instituciones construidas con base en estos arreglos. Cierro comillas. El movimiento insurreccional del Partido Liberal inicia en Colombia entre el 18 y el 19 de octubre de 1899, prolongándose hasta 1902, pero la situación de alteración de orden público en todo el territorio se mantuvo por varios años. Hacia finales del siglo XIX, la Nueva Granada era un país tradicionalista con escaso desarrollo económico e inadecuada infraestructura vial y de servicios. Sin embargo, sus valiosos recursos naturales la hacían muy atractiva para los extranjeros. La mayor parte de la población se encontraba concentrada en el campo, donde se mantenían primitivas formas de explotación agrícola. Desde la capital se desconocía lo que ocurría en la periferia, así como su potencial en flora y fauna, costumbres y particularidades. Este hecho
motivaría la creación de la Comisión Coreográfica bajo la dirección de Agustín Codazzi, quien se encargó de levantar la Carta General de dicha república y un mapa cartográfico de sus provincias. Los trabajos de esta comisión, sumados a las observaciones de los viajeros extranjeros desde comienzos del siglo XIX, nos proporcionan hoy un panorama general del país de aquellos años. Esos aportes a la historiografía nacional de europeos y norteamericanos han sido analizados por investigadores desde las narrativas utilizadas hasta sus implicaciones sociopolíticas, económicas y culturales. Durante los últimos años, el interés académico por esta temática centró su atención en ahondar los estudios realizados desde la década de 1940, deteniéndose en aspectos como la geografía, el arte o la botánica. El presente trabajo fue realizado tomando como base la obra que recoge las memorias de Gerard Noyel, y es su propósito dar a conocer algunos aspectos de su vida, su itinerario por la costa norte y la región andina oriental y central, su visión sobre la cultura popular, el urbanismo, la política, la economía, así como reflexiones que hiciera sobre la Guerra de los 1000 días y las relaciones con Venezuela en las postrimerías del siglo XIX y los comienzos trágicos del XX. ¿Quién fue Gerard Noyel? Una afortunada circunstancia nos puso en contacto con familiares de Noyel el 3 de diciembre de 2015. Cuando llegaron al Museo de la Gran Convención de Ocaña, Jennifer Noyel, Dick Noyel y su esposa Jane, nietos la primera y el segundo de Víctor Edouard Noyel, quienes recorrían el itinerario de su abuelo entre 1898 y 1908. Al revisar la bibliografía existente sobre los viajeros europeos y norteamericanos que pisaron suelo colombiano durante el siglo XIX, comprobamos que Noyel no estaba referenciado en ninguno de los trabajos escritos, ni hacía parte de los ensayos que los historiadores colombianos contemporáneos habían publicado sobre el particular. Conocimos las memorias publicadas de Gerard Noyel, Wandering in Colombian Andes 1898-1908, ilustrada con pinturas y fotografías hechas por el mismo autor, que fueron donadas a la Academia de Historia de Ocaña, junto con los archivos digitales. El libro, prologado por Dick Noyel, su nieto, fue publicado en 1991 con el ánimo de rescatar la memoria del abuelo recolector de orquídeas. Gerard Víctor Edouard de Noyel nació en Courtrai, Flandes, el 11 de febrero de 1869 y falleció el 6 de agosto de 1951 en Horld, condado de Hampshire. Fue el último de 4 hijos. Su padre Luis murió en 1875 y luego Gerard fue criado en el orfanato en Bélgica. Trabajó en una finca de Rothschild en Francia y a la edad de 17 años se trasladó a Inglaterra. De acuerdo con lo narrado por su nieto, trabajaba, abro comillas, en el salón Nephews Barbers en Hyde Market, en Londres, representantes de Richard Tonics, lociones para el cabello. En la localidad de Saint Albans, cerca de Londres, que se haría famosa por el mercado de orquídeas hacia finales del siglo XIX, se vincula a una firma de importación de estas plantas y ello lo conduciría finalmente a Colombia. Jennifer Noyel, su nieta, quien nos ha estado asesorando sobre los detalles de la vida de su abuelo, nos dice, abro comillas,
El nombre de la esposa de Noyel era Mary Helen, su apellido de soltera Hunt. A veces los amigos empleaban el apodo de Nelly. Mis abuelos se conocieron en Inglaterra después de su primer viaje a Colombia y se casaron el 6 de noviembre de 1900. Supone Dick Noyel que su abuelo debió escribir las memorias de sus viajes hacia la década de 1920. Noyel llega a la Nueva Granada con el propósito de buscar variedades de orquídeas y comercializarlas en Inglaterra. Esta finalidad se expresa claramente cuando afirma, abro comillas, el objeto de estos viajes a aquellas regiones remotas fue la búsqueda y recolección de orquídeas, aquellos encantadores tesoros de la naturaleza que yo casi a regañadientes arranqué de su hogar. Cierro comillas. Un aire paternal y benevolente será la constante en sus comentarios sobre hombres y bestias observados a través de su periplo. No se comporta entonces como un simple aventurero que busca fortuna, sino que va más allá de lo monetario para analizar lo que observa y emitir juicios de valor sobre pueblos y ciudades, la cultura popular y la situación política de aquel entonces. Impresiones de Noyel sobre el país y sus gentes. Al entrar ya de manera directa en contacto con las gentes, especialmente con los campesinos y trabajadores, Noyel comienza a evaluar su comportamiento, su capacidad de trabajo y hasta su moral. Su actitud crítica se asemeja mucho a la de otros viajeros europeos del siglo XIX, del asombro ante nuevas comunidades, ciudades, poblados y pintorescos paisajes, pasa a la curiosidad por conocer más sobre sus costumbres y los problemas locales y nacionales. La coyuntura histórica no era para menos. Personas acostumbradas a vivir en sociedades más avanzadas social y tecnológicamente, a transitar por buenas carreteras, equipados puertos y vías férreas, se veían de pronto inmersas en caóticos conglomerados humanos, donde las autoridades poco o nada operaban, intrincados caminos de herradura. Los caminos reales que causaran tanta gracia a Noyel daban paso a selvas y lugares poco o nada explorados, donde los peligros podían surgir en cualquier momento. Cierro comillas. Se trataba de percepciones de hombres blancos que, bien sea por sus lecturas, viajes u orígenes, tenían como referente de progreso y civilización a Estados Unidos y Europa, excluida España, por supuesto, anota la historiadora Catherine Giselle Mora Pacheco. De su experiencia con el personal que le ayuda en la exploración y recolección de orquídeas, Noyel concluye, abro comillas, su perfecta indiferencia ante la disciplina, el orden o el sistema, su falta de sentido del deber, su total desprecio y consideración por los demás, lo convierten generalmente en un individuo poco fiable. Repetidamente le dará su palabra, pero nunca pensará en cumplirla, cierro comillas. Y más adelante añade, si tales son las fallas de los habitantes de las montañas y las tierras altas, los que se ganan la vida en los numerosos ríos son 100 veces peores. No tienen amor por la agricultura, están contentos con los pocos plátanos que crecen a discreción en el patio trasero de sus ranchos y los frutos silvestres del bosque o pescado que abunda en todos los ríos. Son de una naturaleza mucho más excitable, son particularmente aficionados a la diversión y bastante adictos a la bebida, cierro comillas. Noyel menciona reiteradamente la índole desconfiada y ladina del campesino colombiano, atribuyéndola, abro comillas, a su falta de educación y al hecho de que ha sido permanentemente explotado por el hombre de las clases altas, cierro comillas. Sin embargo, el autor reconoce también su capacidad de trabajo y el hecho de que una vez se logra entrar en confianza con él, se torna servicial y leal, como en el caso de su guía Laureano Ramos, quien fue su compañero de andanzas durante un largo periodo. Por estas razones, seguimos al historiador Jaime Jaramillo Uribe
cuando al referirse a estos viajeros europeos o norteamericanos del siglo XIX expresa, abro comillas, ahora bien, si el relato de viajes es tomado como una fuente de conocimiento histórico, debe ser sometido, como todas las fuentes, a la crítica. No debe olvidarse que, como todo testimonio, el del viajero puede ser afectado por los valores de su propia cultura, por las ideas dominantes en su época y aún por su profesión y sus intereses personales. Si se trata de europeos o norteamericanos, como es el caso de muchos viajeros que visitaron a Colombia en el siglo XIX, al analizar sus puntos de vista, debemos tener en cuenta que eran portadores de la cultura europea y norteamericana a través de las ideas dominantes entonces en los medios académicos y científicos, especialmente en el campo de la historiografía y de las ciencias sociales, cierro comillas. Estos relatos pueden parecer a primera vista poco fiables o excesivamente discriminatorios en cuanto a la realidad colombiana de aquellos tiempos. Sin embargo, como lo afirman Mora Pacheco y Jaramillo Uribe, esa era la óptica extranjera en aquellos tiempos, que puede resultar molesta, pero que nada demerita sus trabajos. Los mismos viajeros colombianos que poseían una cultura por encima de la popular emitían juicios similares sobre las lejanas poblaciones de la periferia, como aconteció con Manuel Ancísar en su peregrinación de Alfa, donde vamos a encontrar conceptos similares, nada positivos, sobre algunas poblaciones de la antigua provincia de Ocaña o las gentes de las sabanas del Magdalena, por ejemplo. El interés por la flora andina colombiana. Durante la dominación española, la Nueva Granada se mantuvo relativamente aislada del resto del mundo, pero una vez conseguida su independencia, sus autoridades se dieron a la tarea de fomentar la inmigración, lo que permitió la llegada de científicos, altos funcionarios e incluso aventureros, entre los cuales se mencionan a Boussingault, Mollien, Cochrane, quienes visitaron el país en los primeros años de la tercera década del siglo XIX, dejando como legado interesantes descripciones del territorio y de sus gentes. El académico Santiago Díaz Piedrahíta recoge otros nombres que incluyen fundamentalmente aquellos relacionados con el estudio de la flora colombiana. Estas personas abrieron los ojos al interés de científicos y naturalistas y también los aventureros europeos que pisaron el suelo colombiano durante el siglo XIX y comienzos del XX. Para efectos de este ensayo, es bueno recordar la biodiversidad de Colombia, evidenciada en los estudios científicos hechos recientemente. Los expertos en la flora colombiana calculan en 260.000 las especies de plantas con flores en el mundo, y de ellas se considera que Colombia puede albergar aproximadamente 1/10 parte de esta riqueza. Las orquídeas, motivo fundamental del viaje de Noyel a Colombia, como ya dijéramos, constituyen hoy no solo un importante renglón en la economía nacional, como parte de la floricultura y la exportación, sino que se han convertido en uno de los emblemas del país, y recordamos que esta misma academia declaró la orquídea justamente como el emblema nacional. De acuerdo con el Ministerio del Ambiente, Colombia posee 4.270 especies de orquídeas, agrupadas en 274 géneros, distribuidos en todo el territorio nacional. Los viajes de Gerald Noyel nos acercan a la flora de varias regiones colombianas, especialmente en lo relacionado con estas especies que ya para 1898 hacían parte de las agendas viajeras de europeos y norteamericanos y se comercializaban con mucha facilidad. El primer viaje. Noyel salió de Southampton el 21 de septiembre de 1897, llegó a Barbados el 3 de octubre, pasando por Haití el 4 y por Jamaica el 5. De aquí siguió hasta Trinidad para después bordear la costa venezolana y luego atracar en La Guaira, hoy capital del estado Vargas,
llegar a Curazao y luego a Puerto Colombia y Barranquilla el 14 de octubre. Con base en su narración, tomó un vapor y remontó las aguas del río Magdalena el 17 de octubre de 1897 rumbo a Ocaña. Abro comillas, pasamos Remolinos, Calamar, Zambrano, Magangué, El Banco, Tamalameque, todos los puertos fluviales de mayor o menor importancia, y por último, el quinto día, llegué a Gamarra, cierro comillas, es decir, el 22 de octubre. Aunque el texto no describe a Puerto Nacional, un dibujo suyo, a color, nos demuestra que estuvo también en esta población hoy desaparecida. Recordamos que Puerto Nacional se llamó antiguamente Puerto Real de Ocaña, fundado también en 1570, año de la fundación de Ocaña. De Gamarra tomó el camino que sale de los valles del río Magdalena, remonta la cordillera oriental, entra a Aguachica, Totumal, Venadillo, Río de Oro, y de aquí sigue hasta Ocaña. Por fin, dice Gerard, avistó a Ocaña desde lo alto de la cordillera y a las 3 horas de haber reiniciado la marcha, llegó por fin a la ciudad. Comenzando el viaje por la sabana del Magdalena rumbo a Ocaña, Noyel detecta las primeras variedades de orquídeas cuyos nombres científicos inserta en sus memorias. Árboles de guayaba nudosa, la eritrina, llamada por los nativos barbatusca. Hoy todavía los ocañeros comemos barbatusca durante la época de Semana Santa y es la mención más antigua que tenemos de esta comida que es de origen prehispánico. También menciona los ágaves y las opontias. En los montes del municipio de Ábrego y en los de Convención encuentra variedades de cisampelos, de cedros y otras variedades de plantas, una de ellas la crescencia cujeta que nosotros conocemos, la mayoría de los que estamos aquí, como el totumo, con el cual se siguen fabricando los recipientes. El árbol, el ágave y la bromelia silvestre o el árbol de coro y otras más han sido utilizadas por los campesinos para elaborar utensilios de uso cotidiano o para extraer algunas bebidas. Al llegar a Ocaña, su guía lo conduce al mejor hostal de la ciudad y luego comienza el recorrido por la población, abro comillas. Un paseo por los alrededores me reveló la singularidad del lugar. Me gustó la ahuecada alcantarilla y las calles empedradas, los muros de adobe y las casas pulcramente encaladas, con sus techos de tejas rojas y sus grandes puertas dobles, a través de las cuales se puede ver el patio interior adornado con plantas. Las numerosas tiendas con su variado inventario de productos básicos, sus puertas de par en par para que el público pueda entrar y salir a su antojo. Nativos morenos con grandes sombreros y con sandalias se ocupaban de sus asuntos. Una y otra vez me detenía para hacerme a un lado y dar paso a un grupo de señoras acompañadas de jóvenes señoritas de ojos oscuros, vestidas en su mayoría de negro, luciendo con coquetería la mantilla española y delicadas zapatillas, su libro de oraciones en una mano, su pequeño taburete plegable y un tapete en la otra. Se abrían camino hacia la iglesia, donde el repique de las campanas musicales que resonaban en las montañas las llamaban a sus devociones. Mucho más lejos del centro, pasé por algunas cantinas donde el ruidoso altercado mezclado con el ruido de tonadas españolas, acompañados por una guitarra, atrajeron mi atención. Un muchacho aguatero con sus burros, el continuo ir y venir de las caravanas de arrieros, todo era nuevo para mí y lleno de interés que trajo a mi mente las historias de los romances andaluces. Ocaña, más que cualquier otro lugar en Sudamérica, está destinada a permanecer siempre grabada en mi memoria. La razón de esto es que gran parte de mi estadía fue en esta agradable población y además debido a que los numerosos amigos y agradables incidentes fueron tales que nunca podré olvidarlos. Fueron muchas las horas que pasé escuchando los cuentos de ancianos que recordaban los buenos tiempos, cuando el auge de la corteza de la cinchona, la quina,
de la cual el distrito produjo enormes cantidades, y cuando el café tenía gran demanda por sus altos precios y el dinero corría a raudales, cuando sus pobladores se dieron el gusto de adquirir costoso mobiliario y joyería, cuando los mejores aguardientes y los licores más finos estaban en todas las mesas, y los nativos, salidos de la profunda selva virgen, se divertían comprando botas parisinas de charol, las que a menudo tenían que romper en la parte superior para poder ponerlas en aquellos pies que nunca antes habían sido calzados. El viajero establece su cuartel general en Ocaña y de aquí viaja a La Cruz o Yábrego, donde permanece algún tiempo preparando expediciones a otras poblaciones. Retorna a Ocaña y sigue a San Antonio, Brotaré, El Carmen, Convención y San Calixto. Más adelante viaja a La Palma, hoy a Carí, y a San Pedro, hoy Villacar. Luego se interna en Cáchira, Suratá y Matanza para arribar a Bucaramanga, Río Negro y el río Lebrija. Durante su recorrido organiza el primer envío de orquídeas a Inglaterra y parte de regreso a su país de origen. Sobre Bucaramanga, el viajero escribe lo siguiente, abro comillas: es la principal ciudad del estado de Santander y aquí tiene su residencia el gobernador de la provincia y también tiene su asiento la administración civil provincial. La ciudad hace alarde de varias grandes tiendas, principalmente de propiedad de comerciantes de origen extranjero, donde se pueden obtener casi cualquier artículo. Para la fecha de mi visita, la ciudad poseía una instalación de luz eléctrica impulsada por la fuerza del agua. Bucaramanga es un centro muy industrioso. Hay una serie de curtimbres y un gran número de personas están comprometidas en la manufactura de sillas de montar y elementos generales para la equitación. Hay también una fábrica de cerveza y una de helado. Hay algunos conventos, una buena universidad y un hospital excelentemente equipado e inclusive hay baños públicos. Segundo viaje de Noyel y los estragos de la Guerra de los 1000 días. Gerald Noyel estuvo en Colombia durante su primer viaje, aproximadamente un año. Cuando preparaba su segunda expedición, se enteró que la revolución había estallado. La Guerra de los 1000 días asolaba por entonces al país. Con relación al caos y la devastación producida por la contienda, la descripción de Noyel es aleccionadora. La destrucción de poblaciones, puertos, carreteras, haciendas, las secuelas nefastas que quedaron entre los gobiernos regionales y el relajamiento de las costumbres sociales muestran el cambio sufrido por Colombia después de la más sangrienta guerra civil que enfrentó a liberales y conservadores por el control del poder. En 1905, a su regreso, el país aún no se reponía de los estragos de la catastrófica contienda. Comillas, todas las oficinas administrativas eran un caos sin esperanza. Los soldados caminaban por las calles descalzos y vestidos con las prendas más grotescas. Comunicaciones postales y telegráficas fueron en muchas partes del país suspendidas por completo. Los signos de la devastación eran evidentes: casas quemadas y plantaciones destruidas, y en las praderas y sabanas, en las antes bien surtidas haciendas, habían desaparecido numerosas cabezas de ganado. La flota de vapores fluviales colgaba, por así decir, en jirones. Los muelles eran un montón de ruinas y el mismo gran río, carretera principal de Colombia, después de 4 años de abandono, se encontraba enarenado y obstruido, de tal manera que era peligroso para la navegación. No había policía y la gente portaba armas de fuego que ostentaban abiertamente. Incluso en ese momento había todavía en muchas partes del país numerosas bandas de guerrilleros cuyas hazañas crueles causaban terror en los distritos que asolaban. Cierro comillas. Ante tales condiciones, Noyel decidió adentrarse en la Sierra Nevada de Santa Marta, parte de cuyo territorio aún permanecía inexplorado. Estando en los preparativos para su nuevo destino, conoció a un capitán de barco de origen venezolano dedicado al contrabando,
con quien trabó amistad y partieron rumbo a Ciénaga. Aquí señala las molestias del clima y los mosquitos y el interés económico centrado en el cultivo del banano. El viajero prosigue hasta Río Hacha y luego a Dibuya, población que se convierte en su nuevo centro de operaciones. Concluida la exploración, retorna a Santa Marta y Barranquilla y toma nuevamente un vapor hacia Gamarra, repitiendo el recorrido inicial hasta Ocaña. La narración adquiere especial interés al describir los procedimientos utilizados por los rezanderos para curar a las personas y a las bestias. Estas prácticas de la medicina popular tradicional, que conjugan la magia con el empleo de plantas medicinales, causaron en Noyel gran admiración y es explícito al anunciar que nunca en su vida había tenido conocimiento de tales prácticas. Durante esta etapa del viaje, conoce al botánico inglés a quien llama el señor C. Allen, quien a su vez le narra sucesos extraordinarios protagonizados por los rezanderos nativos de la región. En Puerto Mosquito, de acuerdo con los datos que le suministra C. Allen, don Julio Jacomeniz, famoso compositor ocañero, el dueño de la hacienda del Mosquito, le había dicho que prácticamente todos sus hombres eran rezanderos. Por fin los viajeros llegan a Ocaña, donde los estragos de la guerra se evidencian por todas partes. Los edificios en ruinas, el servicio postal y telefónico suspendidos, reinaba el caos en la administración y la policía no operaba. Comerciantes arruinados, mercancías dañadas, hatos destruidos, caminos obstruidos, víctimas por doquier y una inimaginable sed de venganza parece ser el común denominador del observado por el viajero. Noyel recoge de las gentes los horribles relatos de la violencia desatada y deja conmovedoras líneas sobre esto. Asesinatos, violaciones y masacres muestran un cuadro dantesco que cubre buena parte de la antigua provincia. Varios de estos testimonios se asemejan a los que hoy con horror se divulgan en los medios de comunicación sobre las víctimas colombianas en diferentes poblaciones. Al narrar flagelaciones, venganzas y masacres, Noyel indica, abro comillas, estos y miles de actos similares más fueron perpetrados entre hermanos, los hombres de la misma nación, algunos más astutos y más inescrupulosos por la sed de riqueza y poder, por medio de discursos revolucionarios y promesas vacías, seduciendo a la masa ignorante y fanática, cometieron los actos más atroces y sumieron a su país en absoluta ruina, con el fin de alcanzar sus propósitos malvados y egoístas. Esta contienda fratricida, por desgracia, ha estado sucediendo en América Latina desde las pasadas generaciones. En el momento de escribir estas líneas, sin embargo, existe una amplia evidencia de mejora de la situación, cierro comillas. Noyel parte hacia la zona del Catatumbo, llega a San Calixto y se interna en la selva en busca de especies vegetales exóticas, especialmente orquídeas. Retorna a La Cruz y otra vez a Ocaña, desde donde sigue enviando cargamentos de orquídeas hacia Inglaterra. Pasa a Cáchira, Arboledas y luego a Cúcuta y Cucutilla. Sobre Cúcuta escribe, abro comillas, Cúcuta es uno de los centros más activos de Colombia y a pesar de su clima caluroso, a pesar de que en varias ocasiones ha sufrido gravemente por los terremotos, ha mantenido persistentemente su prestigio como uno de los centros más progresistas del país. El mercado público es muy interesante y concurrido, donde se mezcla una multitud cosmopolita. Entre ellos se encuentra un gran número de venezolanos de la vecina república. La mayor parte de los productos de exportación del norte al este de la provincia de Santander tiene su salida por Cúcuta y de allí a través de Venezuela. Las fronteras están a solo unas pocas millas de distancia. Esto a pesar de los altos aranceles frecuentemente impuestos por este último país a las exportaciones colombianas. Es lamentable que las relaciones amistosas entre los dos países, que son idénticos, así como sus caminos comunes, poblados por la misma raza, que hablan la misma lengua y profesan la misma religión, se encuentren tan tensas comúnmente.
Ambas naciones tienen igualmente poco desarrollo y por ello están muy atrasadas. En consecuencia, no pueden darse el lujo de dañar sus intereses y retardar su progreso por mantener una enemistad perpetua. En esta etapa del viaje, Noyel ya había conocido la fibra extraída del fique, que en Europa tenía gran demanda, y comienza a centrar su atención en su obtención, especialmente en las poblaciones de Santander. De Pamplona destaca su antigüedad, los seminarios, las iglesias y los conventos. La ruta continúa hacia Mutiscua y nuevamente la expedición llega a Bucaramanga. La marcha prosigue hasta Piedecuesta, San Andrés, San Gil, Mogotes, Curití y Girón, lugares en los cuales adquiere la fibra extraída del fique, que ahora estaba entre sus prioridades para envíos a Inglaterra sin descuidar las orquídeas. La descripción que hace Noyel de la fabricación de los bocadillos santandereanos y la industria del tabaco en la zona constituyen importante aporte para analizar la vocación en estos ramos de la producción que ya existía en las poblaciones santandereanas. Asimismo, resalta la fabricación de cigarrillos en Girón, una labor predominantemente femenina. En Zapatoca, los casos de lepra impresionan la sensibilidad del viajero, así como ya había ocurrido con Teorama, Convención y La Cruz en la provincia de Ocaña. Continúa su travesía por la cuenca del Opón y el Lebrija, regresa a Ocaña y luego inicia la subida por el río Magdalena hasta La Dorada, pasando por Puerto Wilches, Barranca Bermeja, Puerto Berrío y Honda, donde toma el tren para Bogotá. En Honda, Noyel se detiene para explicar su dinámica comercial con la exportación de café y cueros. Abro comillas, los propietarios de los negocios son en su mayoría italianos, turcos o armenios, una clase de personas que por desgracia no se beneficia de este país mucho. Sus costumbres frugales y extrañas y a menudo la falta de educación causan desaprobación entre los nativos. Estos extranjeros suelen entrar al país con muy pocas posesiones. Desde su llegada se ocupan en cualquier forma de empleo, logran recaudar suficiente con qué comprar una bestia, unas pocas yardas de percal y unos rollos de algodón y un traje de vendedores ambulantes completo. Ellos solo aspiran a ganar dinero lo más rápido posible, con la única idea de que tarde o temprano volverán a su país natal. Todo este itinerario lleno de sorpresas, incluyendo los intentos de asalto que tuvo que sufrir, lo conducen a Ibagué y luego decide visitar el Nevado del Tolima. De Ibagué, la expedición sigue a Espinal, El Guamo, Purificación, Natagaima, Girardot y Ambalema. Nuevamente retorna a Ocaña, pernoctando en la hacienda La California y de nuevo emprende viaje al interior de Colombia. Llega a Tocaima, La Mesa y finalmente Bogotá. De Bogotá dice, Santa Fe de Bogotá, más usualmente llamada Bogotá, es la capital de la República y el centro del gobierno. Tiene una población cercana a los 130.000 habitantes. Posee su propio suministro de agua y planta de luz eléctrica. Tiene un buen sistema de tranvías. Cuenta con una serie de bellos edificios, en su mayoría residencia de las clases ricas. El mobiliario se compara con los de las clases altas de Europa. Hay un teatro bien equipado y lujoso. La decoración es también lujosa. Hay varios buenos colegios y una escuela de medicina, un número inmenso y superpoblado de iglesias y conventos, y también un buen número de hoteles. Por desgracia, en gran medida carecen de comodidad y de limpieza, y sus instalaciones sanitarias son todavía muy primitivas. Las grandes tiendas están bien surtidas, con abundancia de materias primas de todo tipo que se pueden obtener. La población de Bogotá presenta contrastes muy notables. De casi cada persona que uno se encuentra, alguno es del gobierno o funcionario público, o bien alguien que busca un puesto de este tipo. El cambio frecuente de gobierno, que como regla privilegia a sus propios partidarios, es la causa de esta situación. Una increíble cantidad de gente que uno encuentra es tratada como general o coronel. Por lo general hay también un buen número de diplomáticos extranjeros
y solicitantes de concesiones y viajantes de comercio que representan a América del Norte y a las empresas de negocios europeas. Además, hay un constante ir y venir de gran número de pequeños comerciantes de las ciudades y puertos distantes que visitan Bogotá para hacer sus compras y abastecer sus tiendas. Monjas, monjes, sacerdotes también forman una gran parte de la población al lado de la clase artesanal, por lo general prolijamente vestida, siempre cortés y educada, y por último las clases más pobres, los peones y los obreros. Entre la multitud hay un asombroso número de tipos sociales que son identificables. Las clases altas suelen ser descendientes de antiguas familias castellanas, siguen teniendo rasgos de refinamiento común a sus antepasados. Por lo general van ataviadas de una manera elegante, su ropa con frecuencia ha sido hecha para ellos por los sastres parisinos y muchos de ellos ingleses o han recibido su educación en las universidades europeas. Viven por lo regular bien y rodeados de toda comodidad que el país puede permitirse. Luego vienen entre las clases medias y bajas los mestizos, los descendientes de negros, de los antiguos esclavos y los últimos, los puros indios, con sus características mongólicas, descendientes de los chibchas, los habitantes originales de las tierras altas de los Andes, ahora en su mayoría viven en pobreza y extrema miseria. Una vez instalado debidamente, gracias a los buenos oficios del general Juan B. Tovar, a quien había conocido a través de Juan Cristian Maiser en Ocaña, viaja a Pacho, Huasca, Gachetá, Gachalá y Zipaquirá. Dice de Zipaquirá: Zipaquirá es una ciudad típica de la sabana, con sus casas bajas y calles sólidas, ahuecadas, empedradas y estrechas, construidas con bloques cuadrados rectangulares que convergen en la plaza central o plaza de mercado. Un lado de la plaza está casi totalmente ocupado por la iglesia enorme y pesada y el atrio contiguo. Los otros lados de la plaza están ocupados principalmente por las cantinas y chicherías, muy apreciados por los campesinos, donde además de servir para sus copiosas libaciones de la bebida favorita, también se encuentra allí las instalaciones para almacenar las cargas de productos que traen al mercado. Estas chicherías son en su mayoría terriblemente sucias y repelentes, ya que son los lugares de encuentro de una clase de personas que ni una sola vez en su vida se lavan o se despojan de su ropa para ir a dormir. Cierro comillas. Culminada la expedición por la sabana de Bogotá, Noyel regresa a Ocaña para preparar su retorno a Inglaterra. Los detalles de sus últimos días en Colombia son narrados con nostalgia y afecto. El viajero belga tomó especial cariño por esos exuberantes paisajes y muchas de las personas con quienes tuvo estrecho contacto, entre ellos varios ciudadanos de Ocaña y su fiel guía Laureano Ramos, nacido en Aguachica, a quien dedica sentidos párrafos finales cargados de gratitud. En la cruz, los vecinos lo despiden con una sentida serenata que termina en fiesta generalizada. Sus fieles amigos, Cristian Maichel y Laureano Ramos, lo acompañan hasta Gamarra para que tome el vapor hacia la costa. El barco SS Mexicana lo conducirá a Cartagena y de allí a Panamá. Entra a Nueva Orleans y recorre durante 3 días Estados Unidos. Finalmente aborda el SS Filadelfia en Nueva York y retorna a Inglaterra. Conclusiones. La obra que recoge las memorias de Noyel tiene gran importancia para la historiografía colombiana relativa al siglo XIX y comienzos del XX, especialmente porque es otra lectura de los aspectos relacionados con la vida económica, política, social y cultural de nuestro país y la flora nativa. Revisten especial interés las descripciones hechas por Noyel de la antigua provincia de Ocaña, del Gran Santander en la sabana de Bogotá, así como el panorama desolador que causó en el viajero la posguerra de los 1000 días y las atrocidades que se cometieron. Aquella violencia bipartidista nunca fue entendida por un hombre a quien le parecía insólito que los hijos de un mismo país se mataran entre sí, o que 2 países hermanos
Venezuela y Colombia tuvieran tan malas relaciones cuando ambos gozaban de una cultura común, de una misma lengua y de unos mismos intereses. Y como señalamiento profético relativo a las entonces ya menguadas etnias, como las que habitaban la cuenca del río Opón, Noyel indica que, abro comillas, el descubrimiento de petróleo en el territorio del Opón selló el destino de los indios. Nada más cierto. Finalicemos diciendo que sus apreciaciones sobre la educación, la política, la brecha social, las relaciones con Venezuela y la violencia están hoy en día más vigentes que nunca. Muchas gracias a todos. Felicitaciones al académico recipiendario por esa excelente lectura. Pasamos, señor presidente, a la entrega del diploma. El diploma correspondiente, que lo acredita como miembro de esta institución, dice así: República de Colombia, la Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos de don Luis Eduardo Páez García, lo ha elegido académico correspondiente de la corporación. Bogotá, 4 de junio de 2019. El presidente Eduardo Durán Gómez, el vicepresidente Fernán González González, el secretario Luis Horacio López Domínguez. Me permito invitar al proscenio a la señora Marta Pacheco de Páez para imponerle la insignia de la Academia. Señor presidente, ha concluido el acto académico. A continuación, el recipiendario ofrecerá una copa de vino en el Salón Alberto Lleras. Me permito informar a los señores académicos, como lo anunció el señor presidente, que el almuerzo de compañeros con motivo del 117 aniversario de la Constitución de la Academia será el día martes 11 a las 12 del día en el Club de Abogados. El día 13 tendremos acá la reunión del Colegio Máximo de las Academias, las 10 academias que son asesoras del Gobierno Nacional, en un almuerzo de trabajo en la Academia. El día 18 será la posesión del doctor Gerardo León Guerrero Vinuesa. Su disertación será sobre la confrontación ideológica en Pasto durante la independencia, liberalismo frente al conservadurismo. Están cordialmente invitados. Señor presidente, ha concluido la sesión. Muchas gracias a todos los asistentes por esta honrosa compañía y se levanta la sesión.